Fototransistor. Los fotones incidentes generan pares electrón-hueco en la proximidad de la gran unión Cb. Las tensiones polarización inversa de la unión Cb lleva los huecos a la superficie de la base y los electrones al colector de la unión Be polarizada. Directamente hace que los huecos circulen de base a emisor mientras que los electrones fluyen del emisor a la base. Un fototransistor es igual a un transistor común, con la diferencia de que el primero puede trabajar de dos formas. Como transistor normal con la base corriente del ALB, modo común, o como fototransistor cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente de base LP, modo de iluminación. Optocoplador. Es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. De este modo se combina en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo general es del tipo DIP. Se suelen utilizar para aislar eléctricamente a dispositivos muy sensibles. Hola, mi nombre es José Jesús Ruiz Martínez y hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que es el de la fotocelda. Primero que nada, ¿qué es la fotocelda? Una fotocelda es un dispositivo electrónico que es capaz de producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica al ser expuesta a la luz. Entre sus aplicaciones típicas están las de controlar el encendido y el apagado de una lámpara, por ejemplo, o de producir el voltaje suficiente para recargar una batería o cualquier otra aplicación en la que se requiera una fuente de voltaje. Eso es lo importante. Este tipo de dispositivos son distintos a las celdas solares y paneles solares. Una fotocelda es una resistencia cuyo valor en ohmios varía ante las variaciones de la luz. Estas resistencias están construidas de un material sensible a la luz, de tal manera que cuando la luz incide sobre ellas, el material sufre una reacción química, alterando su resistencia eléctrica. No les tiene que dar la luz. A continuación les daré unas características de la fotocelda. La primera característica sería que presenta un bajo valor de su resistencia ante la presencia de la luz. La segunda característica sería que presenta un alto valor de resistencia ante la ausencia de la luz. Algunos ejemplos de la fotocelda serían que se utiliza ampliamente en circuitos contadores, electrónicos de objetos, personas, alarmas, etc. Con esto concluyo el tema principal de la práctica. En la práctica venían 8 subtemas derivados a lo que es el tema que les estoy hablando, que es la fotocelda, que son el fotodiodo, la fotoresistencia, el fototransistor, el optocoplador, SR, TRIAC, DIAC, transistores y GBT, de los cuales les hablaré de los primeros dos, que es el fotodiodo y la fotoresistencia. ¿Qué es un fotodiodo? Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de la luz, visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto, se paraliza inversamente, con lo que se producirá cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. ¿Cómo se comportan los fotodiodos? Se comportan como células fotovoltaicas. ¿Qué quiere decir eso? Que iluminados en ausencia de una fuente exterior de energía, genera una corriente muy pequeña con el positivo en el ánodo y negativo en el cátodo. Algunas características del fotodiodo serían que es un tipo semiconductor, que su principio de funcionamiento es el efecto fotoeléctrico y que sus terminales en el ánodo y en el cátodo, sus terminales son esos dos. Su símbolo eléctrico sería este que les mostraré a continuación. Sería este, su símbolo electrónico de un fotodiodo. Y esto sería el fotodiodo. Ahora les hablaré sobre la fotoresistencia. ¿Qué es la fotoresistencia? Es un componente eléctrico cuya resistencia disminuye con el aumento de la intensidad de la luz. Puede también ser llamado fotoconductor, célula fotoeléctrica o resistor dependiente de la luz,
cuyas siglas son LDR. Su cuerpo está formado por una célula fotorreceptora y 2 pastillas. Algunas de las características puede ser que su funcionamiento se basa en el efecto fotoeléctrico. Un fotorresistor está hecho de un semiconductor, como lo veíamos anterior en el fotodiodo, pero de alta resistencia, como el sulfuro de cadmio, y su símbolo sería CdS. Otra característica de este sería que se fabrican diversos tipos para poder encontrarse en muchos artículos de consumo, como por ejemplo cámaras, medidores de luz, relojes, radio, sistemas de incendio, etc. Para concluir, su símbolo eléctrico sería el que les mostraré a continuación, que sería este, si lo alcanzan a percibir, y esto sería la imagen de fotorresistencia. Esto sería todo de mi parte y muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Yo les hablaré sobre el SCR. ¿Qué es el SCR? Es un dispositivo semiconductor formado por 3 uniones PN con la disposición PN-PN. Está formado por 3 terminales llamadas anodo, cátodo y puerta. La conducción entre anodo y cátodo es controlada por el terminal de puerta. Es un elemento unidireccional, que eso quiere decir sentido de la corriente. Es lo único. Conmutador casi ideal, rectificador y amplificador a la vez. Funcionamiento. ¿Cómo funciona? Al aplicar una corriente IG de base de Q2 y lector de Q1, se producen 2 corrientes. Una C2 igual a 1B1. 1B1 igual a corriente base del transistor Q1 y causa que exista una corriente de lector de Q1. Eso quiere decir que a su vez alimenta la base del transistor Q2, sería IB2. Esta en su vez causa una corriente en IC2, que es el mismo que IB2 en la base de Q1. Este proceso regenerativo se repite hasta saturar Q1 y Q2, causando el encendido del SCR. Ahora hablaré sobre el TRIAC. ¿Cuál es el funcionamiento básico del TRIAC? Es cerrar un contacto entre 2 terminales, igual a nodo 1 y 2, para dejar la corriente de salida. Cuando se aplica una pequeña corriente a otro terminal llamado puerta o jate, corriente de activación, se seguirá permitiendo que la corriente fluya hasta que la corriente de salida disminuya por debajo de un valor determinado, llamado corriente umbral, o se corte la corriente totalmente de alguna forma. El TRIAC es disparado por medio de S2 y S3. Al ser presionado, mientras esto suceda, no se permite el paso de los LEDs. Comenzará a conducir cuando se presione cualquiera de los 2 pulsadores. Como ejemplo, si S2 es presionado, el TRIAC será disparado y el D4 será activo. En el semicírculo negativo y encenderá la polarización que recibe, pero si el S3 se presiona, será el turno del D3 para encender el semiciclo positivo, debido a su polarización, como S2 y S3 son sus pulsadores. Al soltarlos, el TRIAC se apagará en cualquier cruce por 0 de la onda. Cuando la tensión de disparo se alcanza, la tensión en el TRIAC se reduce y entra en conducción. Dejando pasar la corriente necesaria para el disparo del SCR o del TRIAC. Tengo un ejemplo en una diapositiva, que usted la verá. Este círculo nos permitirá regular la intensidad con la que alumbra una bombilla convencional de 120 volts, provocando una luz tenue adecuada
para una mesa de noche regulada por un potenciómetro. Fotocelda. Dispositivo electrónico capaz de producir una pequeña cantidad de corriente eléctrica. Es una resistencia cuyo valor en ohmios varía entre las variaciones de la luz y se emplea para controlar el encendido automático de alumbrado público. También se utiliza ampliamente en circuitos controladores electrónicos de objetos y de personas y en alarmas. Muchas gracias por su atención prestada. El DIAC es un dispositivo semiconductor doble de dos conectores. Es un diodo bidireccional autodisparable que conduce la corriente solo tras haberse superado su tensión de disparo alternativa, y mientras la corriente circulante no sea inferior al valor triple de voltios característicos para este dispositivo. El transistor bipolar de puerta aislada, o mejor conocido por sus siglas en inglés IGBT, es un dispositivo semiconductor que se aplica como interruptor controlado en circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee las características de las señales de puerta de los transistores de efecto campo, como la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación de transistor bipolar. Combinado una puerta aislada FET por la entrada de control y un transistor bipolar como interruptor en un solo dispositivo.